Masejet Sukkah, Daf Bet Amud Aleph. Dice la Mishnah, antes de comenzar la Mishnah, una introducción chiquita. Masejet Sukkah habla más que todo de todas las halajot relevantes con, con la Sukkah, con el etrog, con el ulav, todo lo que tiene que ver con Sukkot. Adicionalmente, muchas halajot que hablan de Yom Tov en general. Y por eso es muy importante este masaje, no nada más para Sukkot, sino de aquí se aprenden muchas cosas para las otras fiestas, Pesach, Shavuot, etc. Este primer pere que vamos a ver, los primeros dos perakim inclusive, te hablan de que de las halajot de la sukkah, la construcción de la sukkah, ¿sí? Sukkah es bueno que sepamos la palabra sukkah, ¿por qué una sukkah se llama sukkah? Muy bien, Zaku Baruch, por el sekaj. ¿Qué significa sekaj? El techo. O sea, el techo, las palmas que le ponemos o las esteras que se le ponen, por eso se le llama sukkah. O sea, el nombre sukkah se le fue dado a la cabaña. ¿Por qué? Por el techo especial que tiene. Entonces vamos a ver, vamos a ir viendo esto si Dios quiere, poco a poco. La Mishnah empieza con ese tema. Sukkah shehike boal lemala me'ezrim amah pesulah. Verrepi Yehuda machshir. Una sukkah que es más alta de 20 amot. Yo siempre voy a hablar en amot porque es más fácil en la Gemara. Pero para que tengamos idea, una más o menos, 48 centímetros o un poquito más, vamos a llamarle medio metro para redondearlo. O sea, 20 amot son 10 metros, ¿ok? Entonces, si tiene más una altura mayor a 10 metros, está inválida esa sukkah azul. Rabbi Yehuda dice permitida. La Gemara vamos a explicar por qué Tanakama, por qué la primera opinión dice que está azul y por qué la segunda opinión dice que está kasher. Sigue diciendo la Mishnah Veshena que voy a hacer tefajim veshen la shalosh lefanot de shehamata merubah metzilata pesula. Sigue diciendo la Mishnah que pasa un caso que la azúcar no tiene una altura más que 10 tefajim. O sea, es muy bajita. Un tefaj, para que tengamos una idea también, es de 8 a 10 centímetros. Un tefaj es un puño. ¿Ok? De 8 a 10 centímetros, 10 tefajim serían ¿cuánto? 80 a un metro. 80 centímetros a un metro, más o menos. Si tiene una altura menor a esa, entonces no sirve. Tiene que ser mínimo esa. Esa es otra condición. Otra condición más que la Mishnah dice, tiene que tener mínimo de 3 paredes. Ok, esas 3 paredes también no está tan claro. Puede ser que es suficiente 2 paredes más una chiquita. Vamos a verla después. Y adicionalmente otra condición que tiene que tener la azúcar es que tenga más sombra que sol. Si hay más sol que sombra, o sea, si uno está dentro del azúcar y hay más sol que sombra, ¿por qué? Porque el skaj, porque las palmeras, porque las esteras no están bien colocadas, hay mucho hueco allá arriba, entonces ¿qué va a haber adentro del azúcar? Más sol que sombra. Entonces en ese caso la azúcar está pesulá, tampoco sirve. Entonces vimos 4 temas en la Mishnah que pueden invalidar y por otro lado se cayerizan azúcar. Primero que todo, la altura máxima, que ahí en Mahloket, según una opinión, es 20 amot, según la otra puede ser inclusive más, la viuda dice inclusive más. Después vimos otros 3 temas, que es la altura mínima, que ahí sí, según todos tiene que ser 10 tefajim. Otra condición más, que tenga 3 paredes. Y otra condición más, que siempre tenga más sombra que sol. Mazaku Baruch. Dice la Gemara, Tranatan, Mavoy שהוא גבוה מ-20 אמה מאית. רבי יהודה אומר אינו צריך. מה ישנה כבסוכה תני פיסולה ומה ישנה כבמבוי תני תקנתה. Dice la Gemara, si uno se fija en la Mishnah en Masejet Irubin, está escrito en Irubin, en el principio de Masejet Irubin, está escrito Irubin es un Masejet que habla de Eruv para poder cargar. Una de las halajot, le doy la introducción chiquita y rápida. ¿Qué pasa si tenemos una calle ciega? La calle ciega tiene 3 paredes, ¿ok? Y está abierta ¿por qué lado? Por un solo lado. Ahorita en ese caso mi Doraitá se puede cargar dentro de ese lugar, de esa calle ciega. Sí, porque hay 3 paredes y aunque el cuarto lado está abierto no hay problema. Pero mi derrapanán, según nuestros sabios, necesitaron hacer un arreglo adicional. ¿Qué es ese arreglo? Ponerle o un corá, una corá que es una viga vertical a horizontal o un leji que es vertical. ¿Sí? Uno de los dos tikunim de esos dos arreglos. ¿Y qué pasa si la corá, vamos a hablar de la corá, qué pasa si la viga cuando está horizontal es mayor a 20 amot? Parecida a esta misma alajá del azúcar. ¿Qué pasa si es mayor a 20 amot? Dice la primera opinión ahí, yemaet, que tiene que bajarlo. No sirve allá arriba, tiene que bajarlo. Y Rabbi Yehuda dice, no, también sirve allá arriba. O sea, básicamente este mahloket del azúcar es paralelo a qué? A la alajada allá. Según Rabbi Yehuda que dice aquí que está permitido más de 20 amot, también allá en la Corá, que es cuando el palo que está horizontal, puede estar por encima de 20 amot. Según la opinión
que dice que aquí no sirve, ahí también no sirve. Pero si nos fijamos, hay diferente en los lenguajes, hay una diferencia en los lenguajes. Acá está escrito que cuando es, según la primera opinión, Tanakama, cuando es mayor a 20 amot, ¿qué decimos acá? Pesulá. ¿Qué significa pesulá, Dani? No vale, cero, no vale. Y allá, cuando es mayor de 20 amot, no me habla tan negativo, no me habla tan pesimista, no me dice pesulá, no sirve, sino me dice que, me dice el arreglo una vez, bájalo. ¿Por qué allá, cuando es más de 20 amos, me dice arréglalo? Y aquí, cuando es más de 20 amos, me dice pasul. También que me diga arréglalo, o que allá me diga pesulá también. Usa el mismo lenguaje para los dos casos. Dice la Gemara, suká de oraitá tani pesulama, voy de rapanán tani takantá. Dice, te voy a explicar por qué. Yo te puedo decir pesulá cuando hay un dictamen conocido anterior a la Mishnah, ¿sí? Que está prohibido. La suká es un tema de la Torá, no es algo de nuestros sabios. La suká es, como vamos a ver más adelante, lo aprendemos de la Torá. Si hay un dictamen escrito en la Torá de que, tiene que haber una suká y la suká tiene que tener no más de 20 amot, como vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, ya que está escrito en la Torá, cuando yo vengo posteriormente, ya está escrito en la Torá y te vengo a decir en la Mishnah, esa misma alajá, te digo, mira, si no cumples alajá, si no cumples esas condiciones, ¿qué pasa? Pesula. Pero en el Maboy, que no está escrito nada en la Torá, en la Corán, porque según la Torá no necesitas ese palo vertical en la entrada de esa calle ciega. No lo necesitas, esa palla horizontal, no necesitas ese palo horizontal ahí mismo, según la Torá. Es únicamente Rapanán. La Mishnah nunca me lo dijo, la Mishnah apenas me lo está diciendo. No me puede decir de inmediato, apenas me está empezando a hablar, no sirve, no sirve, entonces dame la solución. Por eso la Mishnah ya, que es de Rapanán, te habla en qué, te dice el arreglo y no te dice. Porque Rabbi Yehuda opina que está permitido. Rabbi Yehuda opina que mayor de 20 amot, independientemente de Maboy o Sukkah, está permitido. Entonces, según él estudia la Torá, como vamos a ver más adelante, de tal manera que no hay una prohibición o que la Sukkah no se invalida cuando es mayor de 20 amot. Entonces, está permitido. O sea, según Tanakama, él opina que está prohibido. Esta es primera explicación. Segunda explicación, dice la Gemara, veí baitema, videoraitana mitanita cantami usuka de nefishe milta pasik betanim pesulama. Voy de lo nefishe milta, perdón, de lo nefishe milta tanita cantás. Dice la otra explicación muy fácil. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Aquí, si yo vengo y te digo, en el Maboy, vamos a empezar por el Maboy. El Maboy, cuando tiene más de 20 amos de altura, ¿qué tengo que decirte yo? Bájalo, perfecto, es solo una alajá y el arreglo es muy sencillo. ¿Cuál es el arreglo, Dani? Bájalo. Muy bien. Aquí, si tú quieres que yo te diga el arreglo, que cuál es el arreglo también, baja el techo, está bien, pero ahí también voy a tener que decir el arreglo en todos los demás casos. ¿Cuáles son todos los demás casos? Si es una altura menos de 10 tefajim, no te puedo decir pesulá, también tengo que decir arreglo, súbelo. Y si es más sol que sombra, ¿qué tengo que decir? Haz más sombra que sol. Y si tiene dos paredes, tengo que decir que tenga tres. Entonces te tengo que alargar mucho la Mishnah. Como aquí tengo que decir varios dictámenes, los cuales cada uno por sí solo invalida. Si yo te digo a ti, arréglalos, tengo que decirte el arreglo. Entonces tengo que alargarte mucho más la Mishnah. Si no te vale la pena. Ahí es muy sencillo. Ahí te digo que bájalo. Listo, en un solo alajá y te digo bájalo. Por eso ahí usé ese lenguaje y aquí usé otro lenguaje. Ahorita bien la Gemara dice Minane Mile. ¿De dónde sabemos el tema? Esto es lo que ahorita, este es el punto principal. Acabamos de decir que en Sukkah, ni de Oraitá, según la Torá, por lo menos según la opinión de Tanakama. ¿Quién es Tanakama? La primera opinión, que dice que si es más de 20 amot está pesulá, no sirve. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos que de la Torá que más de 20 amot no sirve? Dice la Gemara, Amar Raba de Amar Kra Leman y de Udorotejen Kivasukot Hoshavti et Bene Israel. A decir mamá, Adam Yodea Shudar Besuka. Le mala me decir mamá, en Adam Yodea Shudar Besuka. Mishum de los Shalta Beina. Dice la Gemara, ¿de dónde sabes que tiene que tener un máximo de altura de 20 amot y más no sirve? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque en el versículo está escrito, cuando nos habla de la alajot de Sukkah, Leman Yedeu Dorotejem, ¿qué significa Yedeu? Saber, sentir. Entiende esta opinión que Yedeu Dorotejem se refiere que cuando uno está dentro de la Sukkah, uno tiene que saber y sentir de que está sentado dentro de la Sukkah. Si es una altura de 20 amot, o sea, de 10 metros, en ese caso no sientes que estás dentro de la Sukkah. ¿Por qué? Porque el techo es demasiado alto y no lo sigues. Uno entra y no sabe qué techo hay arriba. Lo principal de la Sukkah, como dijimos antes, que es el techo. Y el techo cuando está muy alto no te das cuenta si tiene palmas, si es techo, si es metal, si es esto. Entonces pierdes el conocimiento de que estás en una Sukkah y por lo tanto no cuadra con esto. A diferencia, si es una Sukkah que tiene 2-3 metros de altura, ¿sí? Ahí sí, tú entras y de inmediato ves las palmas.
Si es más alto, no se ve, es más complicado. ¿Ah? Exactamente. Esta es la primera explicación. Ahorita es bueno que sepamos cada una de ellas. ¿Por qué? Porque ahorita la Guimara después va a jugar entre estas fuentes. La primera fuente es por saber que uno está dentro del azúcar. Y aquí uno pierde el ojo, la vista pierde el techo. Pierde el techo y no se ve. ¿Ah? No llega tan. O sea, normalmente cuando uno entra, uno no ve para allá arriba. O sea, para uno tener que ver el techo cuando es 20 amot, tiene que subir la cabeza así y eso la gente no lo hace tanto. Entonces uno pierde la vista, pierde el techo de la vista. Esta es primera aplicación. De acuerdo, de acuerdo. Y lo pierdes. Esta es la primera explicación de la Gemara. ¿Ok? La primera explicación entonces que es saber y entender y no perder el techo de la vista. Cuando es más alto de Itamot, uno automáticamente pierde el techo de la vista. Esta es primera explicación. Segunda explicación, Rabbizera Amar. Esta primera explicación la dice Rabá. ¿Sí? Rabá con Hei. Rabbizera Amar me aja. Besukatiel tihiel etzel yomam mejoreb. Adel sil mamá adam yoshev betzel suká. Lemala mesli mamá en adam yoshev betzel suká la betzel tfanot. Dice Rabbizera, hay un pasú que dice que el azúcar está hecho ¿para qué? Para hacer sombra. ¿Qué es azúcar otra vez? Techo. Significa que ¿qué está hecho para hacer sombra? El techo está hecho para hacer sombra. Así está escrito en el versículo. Cuando el azúcar tiene una altura de 20 amot, ¿qué es lo que va a hacer sombra? Las paredes, no el techo. Vamos a ver la Guimara, que según esta explicación, vamos a esperar. Depende. Si es una azúcar muy ancha, entonces también cuando es una altura así, no va a hacer sombra a las paredes cuando tiene muchos metros cuadrados. Vamos a analizar eso después. Entonces, ¿eh? La ma- Muy bien. Él está tocando un punto importante. Aquí ya está tocando un punto importante. Él está diciendo, mira, independientemente del tamaño del azúcar, ¿sí? La sombra se va a hacer depende en qué horas del día. Porque depende, si estás en las 4 de la tarde, que el sol ya está por un costado, o en la mañana, siempre la sombra se va a hacer de qué? De las paredes. Vamos a hablar en la mitad del día. ¿Ok? La mitad del día que no tenemos ese problema. No, pero si es muy alto, no. Si es muy alto y es chiquito, el sol pasa como por abajo y lo anula. No hace mucha diferencia. Ok. Entonces tenemos por ahorita dos explicaciones. Primera explicación, conocimiento del techo. Segunda explicación de que el techo es el que tiene que hacer la sombra y no las paredes. Este es Rapizerá, la segunda. Dice la Gemara, Amarle Abaye, el ameata, José Sukato, Beashtarot Karnaim. Ahanami de la besuká, Amarle Hatam Dal Ashtarot Karnaim, y Katzesuká, Hadal Tfanot, Le Katzesuká. Dice la Gemara, según esta explicación de que la sombra tiene que estar hecha a través de qué? Del techo del azúcar y no de las paredes, tengo un problema. ¿Qué pasa una persona que hace un azúcar entre dos montañas? ¿Sí? Hay dos montañas grandes y hace el azúcar abajo. O por decir entre dos edificios. ¿Sí? La sombra que hay en el azúcar es ¿por qué? Por los edificios que están mucho más altos. ¿Acaso va a estar para azul? Claro que no. Ustedes han visto en Jerusalén y Jerusalén a veces están los edificios uno al lado de otro. Hay un hueco ahí en la mitad que va hacia el techo donde ponen la azúcar. En Israel, en la mitad, ahí en ese huequito. Oye, pero están los dos edificios que se. Dice la hermana, no, es un diferente caso. ¿Por qué? Porque en ese caso, si tú sacas los edificios, si es que sacas los edificios, la sombra que va a haber en la azúcar es porque es por el techo. Aquí en nuestro caso, cuando la azúcar de las montañas, si tú vienes y, perdón, igualmente las montañas, si tú sacas las montañas, la sombra que va a hacer la azúcar es de qué? Del techo, entonces está permitido. Pero aquí en el caso de la azúcar que es mayor de 20 amot, si tú sacas que las paredes, no va a haber sombra. Porque cuando está muy alto el techo, el sol sigue penetrando por diferentes lados. Por lo mismo que el sol es mucho más grande. Entonces nunca puede ser que un techito, cuando está por lo menos encima, va a tomar totalmente la sombra. Y eso aplica a lo que tú preguntaste antes al lugar. ¿Sí? También si saca las paredes, no va a ser sombra. Va a ser sombra, pero muy chiquita. Y eso no es suficiente. Porque el sol va a entrar por los costados y la alhaja del azúcar que tenga más sombra que sol. Entonces, por eso en este caso, de mayor de 20 amos va a estar prohibido. Esta es la segunda explicación. Tercera explicación,
De Raba con Aleph, Amar, Mehaja, de Sukkot, Shebu, Shivat Yamim. Ambra toda con Shivat Yamim, Semi Dirat Keva, Veshev Bedirat Aray. Ad Esrim Amad, damos Dirato Dirat Aray, Lemala Mesim Amad, damos Dirato Dirat Aray. Eda Dirat Keva. Dice la Gemara, está escrito en el Pasuk, Basukot, Teshebu, Shivat Yamim. En la Sukkot te sentarás 7 días. Fíjense que el 7 días está escrito después del Sukkot y después del Teshebu, después de sentarse en la Sukkah. En la Sukkah te sentarás 7 días. Significa, la Gemara entiende que los 7 días son para decirte una halajá respecto a la Sukkah, que son 7 días, y respecto a cómo uno tiene que actuar dentro de la Sukkah o cuánto tiempo uno tiene que estar ahí. ¿Cuánto tiempo uno tiene que estar dentro de la Sukkah? 7 días. Dice la Gemara, si haces algo 7 días, significa que la construcción, ¿sí? Fíjense bien, la construcción es una construcción no permanente, temporal. Pero por otro lado, para que no nos confundamos, una vez se lo adelanto, por otro lado, este Shebu que entra duro. O sea, uno sí tiene que, en esos 7 días, uno tiene que estar dentro de la Sukkah viviendo como si fuera que no es temporal, sino como algo fijo y permanente, como la casa, que Shebu que entra duro. Pero aprendemos de que es la cabaña que se hace es únicamente temporal. O sea, tus actitudes tienen que ser de una manera permanente, pero el material y cómo se hace puede ser o tiene que tener una posibilidad de que sea algo temporal. Y si es así, dice la Gemara, si tú haces una sukkah mayor, con una altura mayor a 20 amot, no puedes hacer algo temporal. Cuando es tan alto, tienes que clavarla bien. Porque si no, ¿qué le pasa a la pared? Se cae. Entonces, si es así, no cumple el versículo. El versículo dice que tiene que tener una posibilidad de que sea algo temporal. Y no es temporal cuando es mayor de 20 amot, porque muchas veces la tienes que, o todas las veces, tienes que sostenerla bien fuerte. Amarle a Abaye le pregunta esta explicación. Según esta explicación, ¿qué pasa si yo hago una sukkah menos de 20 amot? ¿Se puede o no se puede? Se puede, menos de 20 amot permitida, pero no la hago temporal, sino la hago con cemento. ¿Ah? Como la de acá. ¿Sirve o no sirve? Según esto no debería de servir porque tiene que ser una sukkah que la estructura sea algo temporal y no puede ser algo así. Amarle aji kaminalach adjaf amad adesrim amad adamos se diratot diratarai kiavi le dirat keva nami nafik lemala mejaf amad de adamos se diratot dirat keva kiavi le diratarai nami lo mavit. Dice la Gemara, no te voy a explicar. No pasa nada si es menos de 20 amot y la haces de una manera permanente. Por eso aquí la tenemos kasher y mehadrin. Es más, quiero que sepan que la sukkah aquí es según el Hazonish, porque no tenemos metal, no tenemos nada. Esto es una jumbra muy, muy grande. De todas maneras, dice la Gemara que todo lo que te dice el pasuk es que tiene que ser una sukkah que en el tamaño que la construyas se pueda hacer de una manera temporal. Por lo tanto, si es más de 20 amot, imposible hacerla temporal. Tienes que fijarla bien. Si es una altura menos de 20 amot, puedes hacerla temporal. Ahorita, si la hiciste de una manera permanente como esta de aquí, no hay ningún problema. Pero tiene que ser una medida que esa misma medida la puedas hacer que temporal. Así dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Entonces tenemos 3 explicaciones. Para repetir, porque ahorita la Gemara va a ser ping-pong entre las 3 explicaciones. 3 fuentes, mejor dicho. Tenemos una pregunta. ¿De dónde sabemos? Según la primera opinión, empezamos otra vez, perdón. Una azúcar que tiene una altura mayor a 20 amot. Según la primera opinión, pasul. Según la segunda opinión, Rabbi Yudá, kasher. La Gemara está analizando todo esto que vimos ahorita según la primera opinión, que es Jajamim, que es Tanakamá. Tanakamá es el primer Taná, o sea, la primera opinión. Y vimos 3 razones por qué más de 20 amot de altura se invalida el azúcar. Primera, ¿por qué? Porque uno pierde la visión del techo. ¿Ok? Segunda, ¿por qué? Esa es la tercera. El cel, porque tiene que ser una sombra que sale del techo y no sombra que viene derivada de las paredes. Y tercera, la primera es Rabba con Ahei, la segunda es Rabbizera, ¿sí? Y la tercera, Rabba con Aleph, dice que ¿qué? Otra explicación. ¿Cuál es esa otra explicación? Porque tiene que ser una altura que esa altura que haya potencial de hacerlo de una manera temporal. Y cuando es más de 20 amos, no sirve. Ahorita la Gemara va a explicar por qué cada uno no aceptó la fuente del otro.
¿Está bien? Eso es lo que la Gemara ahorita va a analizar. Dice la Gemara, Kulu que Rabbah lo hambre. Es bueno que sepan, Rabba con Hei, cuando acaba con Hei, se dice Rabbah, o sea, con acento al final, ¿sí? En la Bet, Rabbah. Y los que acaban con Aleph, nosotros lo hacemos como Rabba, con acento en la Ra. ¿Está bien? Kulu que Rabbah lo hambre, porque Hau Yediat le Doroti, que Rabbizera. Perdón. Kulu que Rabbah lo hambre, Hau Yediat le Doroti. Dice la Gemara, mira, como Rabba yo no dije, ¿por qué las otras dos opiniones? O sea, ¿por qué Rabbi Zerá y Rabba no dijeron como Rabba? Porque Rabba, ¿cuál es su razón? Porque está escrito que uno tiene que tener conocimiento del skach, del techo, no tiene que perder el techo. Dice, ¿pero dónde lo aprendes eso? Del versículo que dice, Lemanie de u dorotejem. O sea, es un tema de un conocimiento para las generaciones. Dice, ¿de dónde tú aprendes? Dicen estos dos, dicen, ¿dónde tú aprendes que eso es conocimiento del techo? Eso no tiene que ver con eso. Eso lo que tiene que ver es que todo el pueblo de Israel, todas las generaciones tienen que saber que cuando salimos del desierto, el pueblo de Israel está debajo de una azúcar, pero no tiene que ver que tiene que perder la vista del techo, no el techo de la vista, algo así, no tiene que ver con eso. Por lo tanto, no tiene una fuente real para tu explicación. Por eso no dije como tu explicación, por eso no dijimos como tu explicación, Rabba. La segunda explicación que Rabbi Zerá me lo hambre es Haulimota Mashiach Udichtiv. También el segundo, que es Rabbi Zerá, que dijo Rabbi Zerá, que está escrito en el versículo, Besukati y el Etzel Yomam. ¿Sí? Que la azúcar tiene que ser, el techo de la azúcar tiene que ser para dar sombra del techo y no de las paredes. ¿Dónde está escrito ese versículo? Ese versículo está escrito sobre que en Yeshaya le atit la voz en un futuro cuando venga el Mashiach. ¿Dónde aprende que la azúcar de hoy en día tiene que ser derivada? Que en Ajinami, sí, cuando venga el Mashiach, la azúcar que va a haber, la sombra tiene que ser de qué? Del techo. Pero hoy en día la azúcar no está escrito que tiene que ser de la sombra del techo. Por lo tanto, no opino como tú. Y la Gemara dice, Rabbi Zerá mismo, ¿qué va a hacer sobre esta pregunta? Rabbi Zerá imken leimakra bejupati el etzeliomam. Umay besukati el etzeliomam. Shoman minetarte. Dice la Gemara, él dice que aún así se puede estudiar, aunque fue dicho para una alajá, para algo futuro, aún así se puede estudiar para algo presente. ¿Por qué? Porque está escrito besuká. En un futuro la azúcar, en un futuro no va a ser una azúcar, va a ser un techito, un toldo. ¿Por qué el versículo eligió la palabra azúcar? Para enseñarte también otra alajá más que no nada más el toldito futuro, la cabaña futuro cuando venga el Mashiach no va a dar sombra a través del techo, sino también para enseñarnos que la azúcar, que es la azúcar, la que usamos hoy en día, también tiene que tener esta característica de que el techo es el que cause la sombra. Sigue diciendo la Gemara, y por otro lado, que Rabba Nami lo hambre, Mishum Kushia de Abaye. Dice la Gemara, ¿y por qué los primeros dos no dijeron como la tercera opinión? O sea, ¿por qué Rabbah y Rabzera no dijeron como Rabba con Aleph? Que Rabba con Aleph dijo que la razón es porque tiene que tener una altura que posiblemente se pueda construir temporal, ¿sí? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Por la pregunta de Abaye, que Abaye dice que si es así, entonces si construyo una azúcar que sea de metal o de cemento va a estar pasul. Y ya nosotros respondimos esa pregunta, ¿sí? Pero él prefiere la pregunta, no le gustó tanto la respuesta, por eso no me gusta esa opinión y por eso las primeras dos dijeron otras explicaciones. Entonces, para resumir, tenemos hoy tres explicaciones, tres fuentes por qué una azúcar, cuando tiene una altura mayor a 20 amot, automáticamente se invalida. Primera explicación, ¿por qué? Primera explicación, según la primera opinión, ¿sí? Porque pierdes la visión del techo, porque cuando tiene una altura de 20 amot, pierdes la visión del techo, Saúl. Si la azúcar es muy alta, pierdes la visión del techo, al perder la visión del techo, la azúcar ya no es válida. Cuando es más de 20 amot, que son más o menos 10 metros. Segunda explicación, ¿por qué? Porque tiene que ser sombra que viene del techo y no de las paredes. Y tercera explicación, que es Raba, que es ¿por qué? Porque tiene que ser una azúcar que en esa medida se pueda construir temporalmente. Y cuando es una azúcar muy alta, no puedes hacer algo tan temporal, no puedes poner algo sencillo, sino tienes que poner algo bien firme, bien fuerte, porque si no la pared se puede fácilmente caer. Dice la Gemara, que manas la de amar Rabbi Yoshia amar Rab, מחלוקת בשאין דפנות מגיעות לסכך, אבל דפנות מגיעות לסכך אפילו למעלה מ-20 אמה, כשלהקמן כרבה דאמר משום דלא שלטה בעינה, כגן דפנות מגיעות לסכך, משלט שלטה בעינה. Dice la Gemara, fíjense este dicho que dice Rabbi Yoshaya en nombre de Rab. Todo lo que está escrito, ¿sí? Así dice esta persona, Rabbi Yoshaya dice esto sobre nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah acabamos de ver que cuando la azúcar, según la primera opinión que hacía la halajá, tiene más de 20 amot, pesulá, no sirve. Dice la Gemara, todo esto únicamente cuando las paredes, ¿sí? Cuando las paredes son de abajo hasta la mitad o tienen 1 metro nada más.
Pero cuando las paredes llegan hasta el techo completo, o sea, cuando la azúcar es cerrada por paredes completamente, ahí está permitido. Ahí está kasher, aunque sea mayor a 20 amot. Muy bien, Hazaku Baruch. Muy bien. Ahorita dice otra vez, entonces, todo lo que decimos, así dice Rabbi Yoshaya, que cuando tiene 20 amot es que es pasul, no sirve según Tanakama, es únicamente cuando las paredes no llegan directas hasta el techo, pero cuando llegan directas hasta el techo, que tengan más de 20 amot, permitido. Dice la Gemara, ¿según qué explicación va esto? Dice la Torah, ¿según qué explicación va esto? La explicación que dice que la razón es que cuando tiene 20 amot no sirve, ¿por qué es? Porque no llega al techo. Y aquí la visión sí te llega al techo. ¿Por qué sí te llega al techo? Porque tiene una pared que te llega hasta el techo. Cuando tú entras, tú ves la pared y hasta dónde llega esto. Por lo tanto, está permitido en este caso. ¿Ah? Rabá. Muy bien. Rabá es el que dice esto. Muy bien. Próximo dicho dice la Gemara que manas la de amar Rabhuna, amar Rabmachloket de la el arba mota al arba mota, pero yo voy a yoter arba mota al arba mota, fiu le mala me decía que yo que mar que rapizera tama mishum selhu, que van de la vieja y katzel suka, dice la Gemara, dice Rabuná en nombre de Rab, otra alhaja interesante, todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que cuando tiene 20 amot en adelante, cuando una altura mayor a esa está pesulá, es únicamente cuando, cuando tiene un área de 4 amot por 4 amot. ¿Sí? 4 amot por 4 amot es más o menos 2 metros por 2 metros. ¿Sí? 4 metros cuadrados más o menos. Dice la Gemara, pero si tiene más que 4 amot por 4 amot, si tiene más de 2 metros por 2 metros de área, por decir, tiene 5 por 5 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, entonces en ese, perdón, sí. Entonces, en ese caso, ¿cuál alajá? En ese caso, kasher. Dice la Gemara, como quién va esto. Te voy a decir como quién va esto. Esto va como Rapizera, que Rapizera dice que la razón que está pasul más de 20 amotes, ¿por qué? Porque la sombra en ese caso la va a formar las paredes y no el techo. Pero en este caso, que tiene un área bien ancha, la sombra se va a seguir formando, ¿por qué? No por las paredes, sino ¿por qué? Sino por el techo. Y eso es lo que le dije antes. Cuando es muy alta y es un cubículo muy chiquito, efectivamente, la sombra no se va a formar por el techo, se va a formar por las paredes. Pero cuando ya se agranda un poco más, la sombra automáticamente se va a formar del techo, aunque tenga una altura mayor a 20 amot. Sigue diciendo la Gemara, que manas la de Amar Rav Hanan Barrabá, Amar Rav Machloket de Shena Machzeket, el que de Rosho Berubo Beshuhano, al Machzeket Yoter Mich de Rosho Berubo Beshuhano, afilo le mala me decía más que Shera, que man de lo que dice la Gemara. Hay otra opinión que dice que todo lo que dice es Rav Hanan. Rav Hanan, hijo de Rabba, dice el nombre de Rav Hanan, vamos a llamarlo así. Rav Hanan dice lo siguiente: todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que cuando es más de 20 amot pesulá, es únicamente cuando la azúcar es chiquita. Pero si es mayor a la medida que les voy a decir ahorita a continuación, kasher. ¿Qué medida es esa? Una azúcar que quepa roshó, su cabeza, la mayoría de su cuerpo y una mesita chiquita para comer. ¿Qué medida es esa? 7 tefajim por 7 tefajim de área. Un tefaj para que tengamos 8 centímetros. Esto es un tefaj. 8 por 7 son 4. No, un puño. Tefaj es un puño, codo es una ma. ¿Ok? 7 tefajim, ¿cuánto es 7 por 8? Si agarramos esa medida, 56. 56 centímetros por 56 centímetros, kasher. Pero menos de eso, todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que cuando es más de 20 amot pasul, es únicamente cuando es esa medida o menos. Pero cuando tiene mayor a esa medida, entonces está kasher. Dice la Gemara, esto va como nadie. Porque la primera explicación que dice que es por tema Alemania de Udorotejem, que cuando ves cuando ves la pared, que para perder el techo aquí lo vas a perder seguro. Aquí esta opinión no te dice que el techo, que la pared tiene que seguir hasta el techo. Entonces no va como esta opinión. La segunda opinión que dice que tiene que causar la sombra que sea del techo y no de las paredes. Aquí seguro el sombra desde qué? De las paredes y no del techo. Y aún así me dice que es caché. Y la tercera opinión que me dice que tiene que ser una opción de una altura que puedas construirla también temporalmente. Aquí también, según esta opinión, no cuadra porque esta opinión dice que lo puedes hacer más de 20 amot y ahí seguro no lo puedes hacer de una manera muy temporal. Tienes que fijar las paredes mucho más. Entonces, esto va como nadie. Aparentemente, esta es una tercera, o mejor dicho, una cuarta fuente debe tener que no está clara en la Gemara, por lo menos. Los Rishonim tratan de hablar cuál es esa fuente, pero no vamos a entrar a eso. Ahorita la Gemara trata de analizar y dice, no, ¿sabes qué? Bishnama de Rabbi Yoshaya pligia de Rabuna, Berab Hanan Barrabá, de Inuka Yav Shura Bemashcha, ויהיו קייב שיעורה ממשכה, אלא רבונה ורב חנן ברב, נאמר בהקשר סוכה כמפלגי, דמר סבר בהקשר סוכה ב-400, ומר סבר בהקשר סוכה במחזק ראשו ורובו, ושולחנו, לא. דכולי עלמא בהקשר סוכה, ok. Dice la Gemara, mira, puede ser de que en verdad, ahorita acabamos de decir nosotros 3 dichos. Uno, que todo lo que está pasando en nuestra Mishnah es únicamente si la pared no llega hasta el techo. Pero si llega hasta el techo kasher, aunque sea más de 20 amot. Segundo, que cuando es más, que aunque no llegue la pared hasta el techo, si tiene más de 4 por 4 amot, un área ancha,
está permitido aunque sea una altura más de 4 amot. Y la tercera, que no tiene que tener un área tan ancha, tan grande. Inclusive si tiene un área que de 7 tefajim por 7 tefajim, que es mucho menos, está permitido. Y la Gemara entendió hasta ahorita de que esa opinión no va como nadie. Dice, no, ¿sabes qué? Puede ser de que esa opinión es la misma que la segunda. O sea, ambos están de acuerdo de que, lo explico y después lo vuelvo a retocar, dice la Gemara lo siguiente: cuando estás justo en la medida mínima del azúcar, en el área mínimo que es 7, bueno, es el majloque, el área mínimo del azúcar, ahí es hasta 20 amot. Ahí es hasta 20 amot. Cuando ya te pasaste un poquito de ese área mínimo, o sea, tienes más, ahí puedes más de 20 amot. Ambos opinan lo mismo. La discusión entre las últimas dos opiniones es que, ¿cuánto es lo mínimo? Uno dice que es que 4 por 4 amot de área y otro dice que es 7 por 7 tefajim. Pero ambos están de acuerdo de que la regla es la misma. Cuando estás justo en lo mínimo permitido, tienes un máximo de 20 amot de altura. Y cuando estás más de ese mínimo, tienes más de 20 amot. ¿Cuánto es el mínimo? Mahloket. Uno dice 4 por 4 amot de área y otro dice que 7 por 7 tefajim, pero no hay mahloket. Y según esto, la razón de ellos no va a estar claro, pero así se le dice, no, esa no puede ser. ¿Por qué? De kula al mechshe su carro shover upo shohano. Deja de que me fligi. Mar sabe más de que shover upo shohano pligi. Pero el término shover upo shohano dibra kol keshe. Mar sabe más shover upo shohano darba amot pligi. Teme arba amot dibra kol keshe. Dice hermano, no estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero decir de que ambos están de acuerdo de que lo mínimo del azúcar es ¿cuánto? 7 por 7 tefajim. Porque la halajá es así, como vamos a ver más adelante. Para que una azúcar sea kesherá, tiene que tener un área mínima de 7 por 7 tefajim. ¿Sí? 10 de altura, de tefajim de altura, 10 mínimo, pero 7 por 7 tefajim. Entonces no quiero decir de que los dos dichos dependen en que uno dice como la halajá y otro dice no como la halajá. No, ambos opinan de que lo mínimo sea que 7 por 7. ¿Cuál es el mahloket? Uno viene y te dice que lo mínimo es la prohibición de más de 20 amot, pero más de lo mínimo está permitido. Te dice, no. Lo mínimo es kasher, pero sigue aplicando la halajá de la altura máxima, no un poquito más de lo mínimo, sino ¿hasta cuánto? Hasta 4 amot por 4 amot. ¿Cuándo ya se anula esa halajá? Cuando hay más de 4 por 4 amot. ¿Y por qué? Por la razón que dijimos antes, porque ahí ya tiene un área mayor y el sol no pega como se debe. ¿Está claro? Muy bien. Ya estamos discutiendo el área mínima y no la altura máxima. Exactamente. Estamos discutiendo en la altura, cuánto es el área mínima y no hay discusión en la altura máxima. No, según no. Eso era al principio, lo que la Gemara quiere decir. Estamos discutiendo la altura mínima y no la altura máxima. Ahorita dice la Gemara, no, estamos discutiendo la altura máxima, porque según todo el área mínima es 7 por 7. La pregunta es ¿cuándo aplica esa altura máxima? El primero dice, mira, eso aplica únicamente cuando tienes exacto 7 por 7, pero 7.1 por 7.1, kasher. Aunque sea más de 20 amot, dice, no. Esa altura máxima aplica de 7 por 7 tefajim a 4 por 4 amot. ¿Ok? Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Meitive, suka sheige boale mala meestrim ama pesula. Berabiuda machshir, adarbaim behameshama. Ahorita la Gemara trae una baraita bien larga, ¿sí? Y después forma una pregunta. ¿Qué es una baraita? Algo para contradecir a nuestra Mishnah. Y la baraita dice lo siguiente: una azúcar que tiene una altura de 20 amot, más de 20 amot, pesula. ¿Quién opina así? La primera opinión de nuestra Mishnah. De Rabbi Yehuda Machshir. Y Rabbi Yehuda permite, inclusive si tiene 45 amot de altura. Como vimos en nuestra Mishnah, que Rabbi Yehuda permite con una altura muy alta. Amar Rabbi Yehuda, y viene Rabbi Yehuda y trae una prueba para su opinión, que no hay una altura máxima en absoluto, sino puedes tener una altura máxima inclusive mucho más, de 45 amot y más todavía. ¿Cuál es la prueba para mí? Dice Rabbi Yehuda, Maaseh Behileni Amalka, la reina Hileni, Belot, Shaita Sukata que va a Mesri Amada, ellos se quieren ir a Yotzim Mesham, pero Ambrula Davar. Amrulo Misham Raya, y Shaita, Uptura Mira Suka, Marla Imbaro, Shivabani Mayula, Beot Kol Maaseh lo hasta el Alpia Jamim. Dice la Gemara, te voy a traer una raya de la historia con Hileni Amalka, con la reina Hileni, que ella tenía una azúcar, era una mujer obviamente, tenía una azúcar, que la azúcar tenía una altura mayor a 20 amot. Y todos los jajamín, como era una reina, venían a visitarla en Sukkot. Y cuando venían a visitarla, no le decían nada. Y si efectivamente, dice la Gemara, más de 20 amot está prohibido, ¿por qué los rabinos que venían a visitar no le decían, esto tiene 40 amot, esto está prohibido? ¿Por qué no le decían nada? Le respondieron, no, esto no es una buena prueba. ¿Por qué? No hay prueba de ahí. Era una mujer. Y la mujer, vamos a ver más adelante que no tiene obligación de suká. Entonces, ¿qué le van a decir a la mujer? Baja tu suká. Déjala que tenga su suká como quiera, puede estar también en su casa. ¿Por qué le van a estar diciendo ahí? Ellos no comían, los rabinos no comían ahí.
pero que tenía una azúcar nueva, así que la baje no tiene obligación de azúcar. Le respondió él, no, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque tenía 7 hijos, hijos varones, y los varones tienen obligación de azúcar, tenían que haberle dicho por eso. Y más todavía, le siguen diciendo por qué no estoy de acuerdo. También todo lo que ella hacía, cualquier cosa que ella construía, cualquier acción que ella hacía, siempre le consultaba a quién, a los rabinos. Eso significa que eso se lo consultó a quién, a los rabinos. Entonces, cuando yo le consulto a un rabino, independientemente si es para una mujer, para un niño chiquito, para una niña chiquita, para una persona grande, para quien sea, quiero hacer una azúcar, que el rabino te dice, tiene que tener menos de 20 amot. Y si la dice aún así, significa que los rabinos le dijeron que se puede tener una altura mayor a 25 amot. Entonces dice la Gemara, aparentemente Rapidudá tiene algo a favor de él, una prueba a favor de él de que ¿qué? De que será inclusive mayor de 20 amot. Dice la Gemara, pero un segundo. La marilemitni beor. Colma hasta lo hasta el alpija jamín. Ágica amarleo, כי תאמרו בנים קטנים היו וקטנים פטורים מהסוכה, כיוון דשיבה אבו, אי אפשר דלא הווה והוא חד שאינו צריך לאמו. וכי תאמרו קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן או דמחייב, ואם מדרבנן לא משגחה, תשמע ועוד כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים. Dice la Gemara, si te fijas, al final Rabbi Judá trajo dos pruebas de esa historia, o sea, avaló su prueba con dos razones. Primera razón de que tenía 7 varones, muy bien, tenía 7 varones, entonces seguramente lo hizo según la halajá para los varones. Y más todavía, también si no tienes esa prueba, también si no tienes esa avalado, te voy a dar otra, te lo voy a avalar de otra manera. ¿Por qué? Porque todo lo que ella hacía, lo hacía como consultado. ¿Para qué necesitas esas dos? Cuando tú tumbas una prueba bien tumbada, no necesitas otra segunda tumbada, suficiente una. Dice que tiene hijos y listo. Dice la hermana, no. Puede ser de que no, ¿por qué? Porque los hijos puede ser que eran chiquitos, eran menores. Dice la Gemara, pero no, eso no puede ser que es o sea, eso no tumba la prueba. ¿Por qué no tumba la prueba? Porque si tiene 7 hijos, por lo menos el mayor, ¿cuánto tiene que tener? 7 años. Y la halajá es que en ese caso ya un niño de 7 años ya es un poco independiente en varias cosas. Y cuando es independiente, la halajá es que es jinuj, y ya es jinuj y tiene obligación. Entonces la mamá tiene obligación de tener su suká para que... Entonces, ¿para qué necesita llegar? También son niños chiquitos, el mayor dice, no, pero puede ser de que eso es únicamente de Rabbanán. El precepto de jinuj es únicamente una mitzvah, pero únicamente de Rabbanán. Cuando es una mitzvah de Rabbanán, no es tan simple así que se puede ser de que ella en ese caso no cumplía, o sea, todo lo que consultaba con Jajamim era con qué, un segundito, ¿sí? Puede ser que todo lo que consultaba con Jajamim era únicamente qué, cosas que son de la Torá, pero cosas que son de Rabbanán, Jinuj, no consultaba con Jajamim, dice la Gemara, no señor. Veo, y más te voy a decir, todo lo que ella hacía, independientemente si es de la Torá o de Rabbanán, lo consultaba con Jajamim. Entonces aquí que tiene una obligación de Rabbanán, seguro también eso lo consultó con Jajamim, y Jajamim seguramente le dijeron que está Kesherá. Entonces vuelve la pregunta de Rapidudá, ahí está que mayormente amot se va a permitir y no es inválido. Así quedó la discusión entre los dos Jajamim. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, Bishama le manda a Noveshet Fanot Megiot Eskach, Machloket, דרכה של מכה לשבע סוכה שאין דפנות מגיעות לסכך משום אבירה, אלא למאן דאמר בסוכה קטנה מחלוקת וכי דרכה של מכה לשבע סוכה קטנה. Dice, tengo una pregunta. Según la explicación que dice que cuando la altura máxima de 20 amot, según la opinión de Jajamín, no según Rabbi Judá, ¿sí? Es únicamente cuando las paredes no llegan hacia el techo, porque si sigan hasta el techo está kasher. ¿Por qué? Porque la vista no pierde. ¿No pierde qué? La visión del techo, porque tiene la pared que la sigue. Dice la Gemara, entonces entiendo de que aquí en este mahloket que está aquí en nuestra Mishnah está hablando en un caso que las paredes no llegan al techo. Y por eso Jajamín dicen que la altura máxima es de ¿cuánto? 20 amot. Y Rabbi Judá viene y dice que la altura máxima es inclusive mucho más. Entonces sí tiene lógica de que la Mishnah está hablando, de que la Gemara está hablando en un caso que las paredes no llegan. Ustedes han visto reinas que quieren hacer una cabaña y las paredes no llegan hasta el techo. Sí, quieren que entre aire, entonces no llegan al techo. Pero dice la Gemara, según la opinión que me dice, que todo el mahloket entre Jajamim y Rabbi Judá, si la altura máxima es 20 o inclusive más, es cuando es una azúcar chiquita, cuando es un área chiquito de 4x4, de 7x7, cuando es chiquito. Pero si es mayor a eso que decimos, que está kasher inclusive mayor a 20 amot, inclusive según Jajamim, dice la Gemara, entonces significa que aquí en este majlot que estaban discutiendo Rabbi Judá y Jajamim, están hablando en un caso que la azúcar es chiquita. Porque si la azúcar tiene un área mayor, también Jajamim está de acuerdo que está permitido alto. Entonces la discusión ellos de Ilenia y Malcá, ¿cuál era? Porque era una azúcar chiquita. ¿Tú crees que una reina va a tener una azúcar chiquita?
Imagínense ustedes, una reina va a tener una azúcar así chiquitita, no cuadra algo así. Y los 7 hijos, ¿dónde los mete? Peor todavía. Muy bien. Dice la Guimara, pregunta fuerte para quién, para la opinión que dice que cuando es una azúcar chiquita, ahí opina Jajamín de que está permitido inclusive una altura mayor. ¿Por qué pregunta? Porque aquí seguro era una azúcar grande. Y vemos que aunque era una azúcar en un área grande, aún así Jajamín vienen y dicen, la azúcar de Hileni Amalcá, de la reina Hileni, que aunque sea tan grande, aún así tiene un top de qué? De 20 amot. No cuadra con las explicaciones de antes. Dice la Gemara, amarraba barabada, lo nitzejaela le sukas ya kitoniot. Pregunta la Gemara, Darkash el Mankal Shev Sukas Yos Kitoniot. Amarraba Shelo nitzejaela le kitoniot sheba. Rabbanan sabre banea besuka me'ali habuyatve. Ve'i yatabe kitoniot mishum tzeniuta. Mishum achilo hambre la davar. Rabbi Yehuda sabar banea gaba habuyatve. Vafilo achilo hambre la davar. Dice la Gemara, no te voy a explicar. En verdad la azúcar de Hileni Amalcá, ¿cuál era tu pregunta? Que no puede ser que la azúcar de la reina era tan chiquita. Dice la verdad, no era chiquita, era enorme, pero tenía muchos cubículos. Y cada cubículo tenía que menos o esa medida exacta de 4 por 4 amot. Y por lo tanto, Jamín me dice, ya que es enorme la azúcar, pero ya que tiene muchos cubículos, esos cubículos, ¿cuál es la alajá? No pueden tener más de 20 amot. Entonces sí se entiende esta opinión. Pregunta la Gemara, pero todavía, ¿tú crees que una reina cuando va a hacer una azúcar, va a ser una azúcar llena de cubículos? Quiere tener un salón grande. En la mitad del azúcar no cuadra algo así, tener todo cubículo así. Dice la Gemara, no. Te voy a explicar. Ella tenía una parte del azúcar bien grande. Pero en la esquina tenía unos compartimientos, unos cubículos, ¿por qué? Privado para ella. Ella es una mujer. No es tan nueva que esté así al público de todo el tiempo. Cuando había mucha gente, ella se metía a ese cubículo. Y la Guimará, ahí el Majloquet es que es sobre qué? Sobre ese cubículo. ¿Sí? ¿Y los hijos dónde estaban? Los hijos, dice la Guimará, según la opinión de Jajamí, estaban en donde? En la azúcar grande, ¿sí? Y por eso en el cubículo chiquito, ¿qué opina? Aunque tiene esa medida y tiene una altura muy grande, está Pesulay. Si es más grande que eso, si es más altura que 20 amos Pesulay, ¿por qué ella se sentaba ahí? Porque mujer permitido. Mujer permitido. ¿Y los hijos dónde estaban? ¿Cuál era tu pregunta? Los hijos estaban en la grande no hay problema. Pero Rabbi Yehuda viene y dice, no señor, los hijos también estaban donde, también en la grande, pero también donde dormían o donde comían también de vez en cuando, también en la chiquita con ella para acompañar a su mamá. Acompañaban a su mamá, pero tenía más de 20 amot. Vemos aquí, dice Rabbi Yehuda, como yo. Básicamente la prueba que dijo Rabbi Yehuda no es una prueba tan fuerte. ¿Por qué? Porque él dice, no, los hijos efectivamente, ¿dónde estaban? Estaban en la parte grande, y la parte grande también también Jajamín, también Tanakama, que opina que una altura máxima es ¿cuánto? 20 amot. En este caso está permitido inclusive más de 20 amot porque el área es mayor, y cuando el área es mayor se permite porque ahí sí ya el sol entra directo y no es todo lo que causa es las paredes no causan la sombra, sino que es lo que causa la sombra, el techo causa la sombra. Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén.